Entonces, dentro de esta línea de evolución, cuando un paciente presenta una infección, un trauma severo, incluso cirugías, ¿sí?, muy prolongadas o cirugías fuertes, tenemos una línea de evolución del paciente. Entonces, esta típica línea nos divide al paciente que tiene una infección a secas, un paciente que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del cual ya hablamos, el paciente que evoluciona a sepsis o el paciente que llega a sepsis grave, e incluso acá nos faltaría una última opción que se llama disfunción orgánica múltiple. Acuérdense, ¿qué? No, la bacteriemia es solamente es un síntoma, eso es una manifestación, pero no existe como tal. Sí existe pues, pero no es un paso en la evolución. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, acuérdense, incluye dos de estos criterios, ustedes me los podrán decir. Temperatura mayor a ¿cuánto? 38, menor a 36, acuérdense que también puede ser hipotermia. Frecuencia cardíaca, por ahí me decían taquicardia, ¿cuánto? Por arriba de 90. Frecuencia respiratoria elevada, ¿cuánto? Por arriba de 20. O dijimos que el PCO2, como estamos hiperventilando, el PCO2 debe estar bajito, ¿por debajo de cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuánto el PCO2? 32. PCO2 32. Y leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o bandas más de 10%. Esos son los datos que dijimos que deben memorizar para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es lo primero que ustedes deben analizar en un paciente grave. Saber integrar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso se los tienen que aprender de memoria. Por eso los deben tener a la mano. Posteriormente, el paciente que además de la respuesta inflamatoria sistémica se agrega un foco infeccioso, tiene sepsis. Sepsis grave consideramos cuando ya tenemos alteraciones hemodinámicas, como ahorita lo vamos a ver, y datos de hipoperfusión tisular. Eso es una sepsis grave. ¿Sale? Entonces ya vimos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya vimos que se agrega un foco infeccioso de sepsis, y la sepsis grave se considera con o más fallas orgánicas, tanto hemodinámica, renal, respiratoria, hepática, hematológica, puede ser a nivel del sistema nervioso central o acidosis metabólica persistente. En realidad, ya aquí consideramos que el paciente pudiera tener datos de hipoperfusión o incluso llegar al choque. Las variables de disfunción orgánica, eso es lo que seguiría después de una sepsis severa. Cuando finalmente el organismo ya tiene una afectación a nivel generalizado. Esta infección se diseminó y no se pudo controlar y nos afectó no uno ni dos, sino más órganos. ¿Cuáles pudieran ser las afecciones en el síndrome de disfunción orgánica múltiple? Alteraciones del estado de alerta, el paciente está todo encefalópata, comatoso o todo agitado. El paciente puede estar con taquipnea, con hipoxemia, presión arterial oxígeno menor a 70, saturando menos del 90, o con un índice de Kirby menor a 300, taquicárdico, con hipotensión. A nivel hepático ya hay una inflamación hepática que se va a manifestar como ictericia, elevación de enzimas hepáticas, disminución de la albúmina, prolongación de tiempos de coagulación. Quiero que vayan pensando en el contexto, porque este es el paciente más grave que ustedes se van a encontrar. Este es el paciente más grave que ustedes van a poder detectar. Generalmente, pues es a lo largo de 2-3 días de que el paciente cursó con una sepsis severa sin poderse estabilizar. Y a nivel de intestino, el paciente cursa con hilio, ausencia de peristalsis. A nivel de riñón, oliguria, anuria, aumento de la creatinina, bajan las plaquetas. ¿Es este? Bajan las plaquetas, se prolongan los tiempos de coagulación y empieza a haber coagulopatía. ¿Vale? Entonces es un paciente que lo ven ustedes que no orina, sangra por todos lados. Es un paciente que ya no se le mueve el intestino, que está en estado de coma, que está con ventilador, que está chocado, dependiente de aminas. ¿Cuántos pacientes en realidad llegan a esos grados? Aterrizó.
¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces, ¿cuántos de esos pacientes llegan a ese grado de dependencia total de aparatos? A la fecha ya se tiene ventilador mecánico, se tiene un sistema de circulación extracorpórea en donde el paciente saca su sangre, se lava de toxinas y regresa nuevamente limpia al cuerpo. Ya se tiene un sistema que se llama MARS para el lavado de bilirrubinas y todas las funciones hepáticas. O sea, tenemos riñón, tenemos pulmón, tenemos corazón. ¿Qué más podríamos tener? ¿Qué nos faltaría tener para tener un ser humano artificial totalmente? Un cerebro. Porque tenemos todo para, o sea, hay pacientes que están tan mal, que están conectados, fui a una conferencia del aparato que se llama MARS, que es un hígado mecánico, ¿no? Hígado artificial. Entonces decía la doctora que hizo un trasplante por un CA y decía, pues es que tuve este paciente con una hepatopatía aguda así mucho tiempo y el paciente estuvo conectado a hemodiálisis, a circulación extracorpórea, ventilador mecánico, ya, o sea, era 4 aparatos, hagan de cuenta toda la mesa de puro aparato al que estaba conectado, en lo que conseguían el trasplante. Y fue muy emotivo porque al final dijo, bueno, pues se pudo hacer el trasplante. Después de que estuvo, o sea, el señor con disfunción orgánica múltiple, estuvo como 2 meses, así gastó, ¿no? Porque fue allá en Puerta de Hierro, en Guadalajara, y así, yo creo que así gastó. Bueno, finalmente dice, sí se logró, el paciente resolvió su sepsis, el paciente resolvió su falla orgánica múltiple, y pues ahora aquí lo tenemos. Y hay un viejito, tan bonito, se paró, y todos bravos, señores, limpiándote las lágrimas. Un viejito, imagínense, si hubiera sido un jovenazo, se casa con la doctora, ¿no? Y todos felices para siempre. Entonces, pues ya tenemos muchos aparatos, muchos recursos como para que una disfunción orgánica múltiple salga adelante. Sin embargo, les puedo decir que la gran mayoría de los pacientes que llega a una disfunción orgánica, imagínense de lo que quieran hagan una combinación. Imagínense al paciente que tiene dañado el hígado, el cerebro y el riñón. Pues ya como que váyanse despidiendo, ¿no? El paciente que tiene dañado el hígado, el corazón y el pulmón, pues ya, ¿no? No hay mucho que otorgarles en realidad. Bueno, el choque séptico se caracteriza por un estado de falla circulatoria, caracterizado por hipotensión arterial. Se define como una presión arterial sistólica menor a 90 o una PAM, presión arterial media menor a 60, o una reducción de la presión arterial sistólica mayor a 40 de la basal. Ustedes toman la basal y si el paciente baja 40 de su basal, se considera ya datos de choque séptico. En el contexto de un paciente que previamente tuvo sepsis, en el contexto de un paciente que a pesar de la reanimación adecuada con líquidos, no ha recuperado sus cifras tensionales, porque recordemos que también hay se me acaba de ir la palabra. Recuerden que hay hipotensión inducida por sepsis. Hay un concepto que se llama hipotensión inducida por sepsis, en donde el paciente está séptico y empieza a hipotensarse. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Una reanimación hídrica adecuada, aporte de volumen con cristaloides. Eso debe ayudarlos a recuperar la presión arterial. Sin embargo, si el paciente, a pesar de que ustedes ya administraron el manejo con cristaloides, el paciente no responde, el paciente requiere manejo de aminas, es un paciente en choque séptico por definición. La incidencia del choque séptico ha aumentado en el curso de los últimos años. Se calcula aproximadamente entre 300 a 500 mil casos al año. De estos, 40% presentan choque séptico. Y es la causa más común de muerte en las unidades de cuidados intensivos, pero también en la sala de urgencias. Es más, de hecho, en los pisos, yo diré que es una de las causas más importantes de muerte. Causa número 1 de mortalidad general, causa número 13, perdón, de mortalidad general, lo cual es de 50 a 60%. Académicamente lo podemos dividir en 3 fases: una fase de inducción, una fase de síntesis, secreción de citocinas y cascada de la sepsis. Y no, bueno, pues no es otra cosa más que la interacción de lipopolisacáridos de las paredes bacterianas, ¿sale?, con linfocitos B plasmáticos que van a generar anticuerpos
que a su vez van a activar otro tipo de linfocitos, linfocitos T. Estos linfocitos T activados empiezan liberación de citocinas y empieza la fase de inducción. ¿Vale? Lo voy a... Entonces todos estos anticuerpos empiezan a pegar a células presentadoras. Empieza la activación de linfocitos T. Finalmente la liberación de citocinas, que podemos dividir las citocinas de acuerdo a la actividad que van a tener. Por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8, inician o activan cascada de coagulación, pero acuérdense que son los primeros en activarse en todo proceso inflamatorio. En toda reacción de respuesta inflamatoria sistémica, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa son los primeros en activarse, son los primeros en aparecer. Interleucina 6 y interleucina 12 activan complemento, y entre todos ellos, pues, activación de leucotrienos y prostaglandinas. Debe existir un balance entre mecanismos activadores de la inflamación, pero también existen mecanismos que desactivan la inflamación. Porque si ustedes estuvieran ante un cuadro gripal, vamos a ponérselos así, y empezaran a hacer su cascada inflamatoria, si no hubiera nadie que regulara esa inflamación, si no hubiera un sistema que detuviera la activación de esa inflamación, ustedes morirían de sepsis por cualquier gripa. Entonces el organismo tiene dos sistemas, tiene un sistema de activación y tiene un sistema de desactivación. Como en el caso de la cascada de coagulación, existe un sistema que genera los trombos y otro sistema que se los va comiendo, que lo va limitando la formación de esos trombos. Entonces, si este equilibrio entre los activadores y los desactivadores se pierde, entonces vienen las respuestas sobreagregadas. ¿Por qué puede perderse este equilibrio, muchachos? Por una infección muy fuerte, por algo que sobrepase ya los mecanismos compensadores. Puede llevarlos a CID, lesión endotelial, choque hipovolémico, CIRA o CIRPA y falla orgánica múltiple, como consecuencia de las propias defensas de su organismo. Esto es lo que va a hacer que el paciente llegue finalmente a la muerte, que no se pueda detener toda esta respuesta inflamatoria. Entonces, la lesión inicial o el proceso inicial, la activación inicial se debe a un proceso infeccioso, se liberan toxinas bacterianas, se activa el sistema inmunológico. De este sistema inmunológico tenemos dos vertientes: el sistema humoral con liberación de anticuerpos y el sistema celular de defensa, todos estos linfocitos T que son respuesta celular. La respuesta humoral pues solamente nos va a llevar a la activación, igual el sistema de linfocitos T o sistema celular nos lleva a la activación de complemento, activación de la cascada de coagulación, a la activación o a la atracción de cininas, la activación de células endoteliales y toda la maduración de macrófagos, monocitos, linfocitos, neutrófilos. Todos tienen que empezar a hacer sus funciones y a madurar ya. Y obviamente toda esta activación nos lleva a la liberación de productos proinflamatorios. Quiero que chequen que, bueno, pues en el caso del choque séptico hay muchos factores que pueden estar involucrados en la formación, o qué es lo que lleva a los órganos a que ante una respuesta de defensa presenten más daño que beneficio. Pues obviamente liberación de leucotrienos y prostaglandinas que nos van a traer como consecuencia vasodilatación, activación de interleucinas que nos van a traer más, que van a ser quimioatrayentes, proteasas que además de destruir o intentan destruir a los enemigos o los agentes atacantes, pues van a hacer daño tisular, elastasas, colagenasas. Por eso es que mucha afección va de primera intención a pulmones, radicales libres, factor activador de plaquetas, óxido nítrico y superóxido, que son radicales libres. Entonces, en realidad, en conclusión, lo que quiero decirles es que el hecho de que una partícula, una infección, llegue a la sangre, tiene como consecuencia activación de sus defensas, pero sus propias defensas no son selectivas solamente contra aquello que nos está atacando. Las defensas liberan muchas otras sustancias que nos van a dar las manifestaciones clínicas
del choque séptico, de la propia sepsis y finalmente de la falla orgánica múltiple. Generalmente lo común de todas las infecciones severas asociadas a sepsis es el daño endotelial, de ahí a la falla orgánica múltiple y ahí a la muerte. Tenemos dos cascadas que participan activamente en esto, que es la cascada de la inflamación y la cascada de la coagulación y la fibrinólisis. Pero todo esto, si lo pudiéramos englobar, todo esto vendría siendo parte de lo mismo y un revoltijo de todo. Yo no puedo decir que la muerte sea solamente debido a isquemia. La muerte en un paciente con choque séptico se debe a que tiene disfunción endotelial, tiene inflamación, tiene coagulación activada, hacen trombos y otra vez, ¿no? Es un círculo vicioso, otra vez. Si existe una trombosis, pues va a haber inflamación, va a haber más coagulación. Si existe inflamación, va a haber más trombosis, etc. Entonces todo esto es un revoltijo y es un círculo vicioso. Una de las vías activa la otra y viceversa. Si se activa una de las vías, se activa la otra. Estoy hablando de inflamación y coagulación. Pero quiero que vean la mortalidad asociada al paciente con choque séptico. Paciente que tiene sepsis, vean cómo la mortalidad pues, va del 7 al 17%. Paciente con sepsis grave, hasta el 50%. Pero paciente con choque séptico, la mortalidad se eleva a 63%. ¿Qué pasaría si yo les dijera que el paciente con choque séptico se muere debido a que en el 90% de los casos en las áreas de urgencias no se identifica, no se detecta y no se trata a tiempo? ¿En qué parte, a pesar de que yo les he dicho que esta es una de las primeras causas de muerte en los pacientes de terapia intensiva, en qué parte creen ustedes del hospital que deba ser tratado el paciente con choque séptico? Desde urgencias. ¿Por qué no se mejoran los pacientes? Porque no es lo mismo recibir un paciente que lleva 2 días con choque séptico, que a alguien se le ocurrió revisarlo porque estaba en la camilla del rincón, junto al paciente que tenía angina o junto al paciente que traía una quemadura, y a alguien se le ocurrió revisarlo y detectar que el paciente ya estaba en choque séptico desde hace 2 días. No es lo mismo recibirlo así a recibirlo unas horas de choque séptico. La mortalidad va siendo directamente proporcional al tiempo de retraso en el tratamiento. Por eso es necesario y es indignante que ustedes como médicos de primer contacto, porque lo van a hacer, ustedes van a ser médicos de primer contacto o ya lo son, no sepan detectar un choque séptico. Es más, no les pasa ni por acá la idea de que el paciente pueda tener sepsis. No sé por qué, si no es tan difícil. O sea, si yo les dijera es que la sepsis solo se detecta si le ponen un catéter de Swan-Ganz, bueno, diría, pobrecitos, ellos a duras penas saben inyectar intramuscular. Bueno, pobrecillos. Pero en realidad, para detectar sepsis, para detectar un choque séptico, no le estamos pidiendo otra cosa más que le tomes la frecuencia cardíaca, la respiratoria, una pinche DH y tomarle su TEA. Nada más. Y tomarles la temperatura. ¿Dónde está ahí lo que ustedes no pueden hacer? ¿Dónde está ahí lo que no se pueden aprender? Criterios de sepsis. ¿Sale? Y de ahí a lo mejor yo agradecería mucho. No, ese nos vieron. Aquí me he encontrado varios internos que todavía me tocaron de internos o de estudiantes, no sé. Y yo agradecería mucho que me digan, mire, yo no sé qué tiene. Se ve bien malito, para mí tiene sepsis, véngamelo a valorar. Está muy bien, o sea, a lo mejor tú no diste ese 100% de iniciar el tratamiento, pero hiciste algo muy grande por el paciente. Le redujiste la mortalidad. Le estás dando una esperanza de vida al detectarlo de forma temprana. A lo mejor tú no estás iniciando el tratamiento, te doy tus cocos, no pasa de ahí, pero no le estás retrasando la posibilidad de que alguien más le inicie el tratamiento que debe ser. El cuadro clínico del choque séptico se puede dividir en 2 fases, la fase hiperdinámica y la fase hipodinámica. Abusados. Paciente que pasa de la fase hiperdinámica a la fase hipodinámica está muerto. O sea, aunque esté vivo, está muerto. La primera se caracteriza por vasodilatación, piel seca, caliente, enrojecida, está hipotenso, taquicárdico, con disminución del flujo urinario, acidosis metabólica, disminución del consumo de oxígeno,
pero el volumen minuto cardíaco es elevado. Es un paciente que cuando nosotros lo encontramos taquicárdico, está hipotenso, pero las resistencias vasculares están disminuidas, ¿vale? Eso es algo típico del choque séptico, resistencias vasculares abatidas. Y cuando más adelante nosotros nos ponemos a hacerle su taller hemodinámico, encontramos que el gasto cardíaco en este paciente está elevado. Está compensando por esa taquicardia, está tratando de compensar, pero es un paciente hiperdinámico, con gasto cardíaco elevado. ¿Qué es lo que le hace falta al paciente con choque séptico? Le hace falta vasopresor, porque por definición en el choque séptico los vasos están aguados, las resistencias están abatidas. A este paciente le hace falta algo que le ayude a mejorar las resistencias vasculares, y ese algo se llama ¿cómo? Vasopresor, sí, pero ¿cómo se llaman? Aminas. Aminas. Porque ya dijimos que por definición el paciente en choque séptico es aquel paciente que ya sé que tiene sepsis, pero que además está hipotenso y que no recuperó con la administración de cristaloides. Entonces, por definición, eso ya es un choque séptico. Y entonces yo tengo que apurarme a restituirle volumen, pero por otro lado tengo que apurarme a darle vasopresor. ¿Sale? El cuadro, la fase hipodinámica es un estado avanzado de sepsis en la cual encontramos la piel fría, ya marmórea, moteada, cianótica. Hay vasodilatación resistente a vasopresores. Ya es un paciente que ya lo ven marmóreo, con un choque vasodilatado, con disminución del volumen minuto cardíaco. Este paciente ya está casi premuerto. Entonces tu tarea es evitar que el paciente caiga de una fase hiperdinámica a una fase hipodinámica. Y aunque no te sepas el concepto, tu tarea es que el paciente se recupere lo más rápido de esa vasodilatación, que tu paciente tenga el apoyo vasopresor lo más pronto posible, para que no caiga de una fase hiperdinámica a una fase hipodinámica, en donde los vasos sanguíneos ya están tan aguados como calzón viejo, como resorte de calzón viejo, que por más que tú le metas las aminas, no va a responder. Por eso les digo, el paciente que cae a la fase vasodilatada, hipodinámica, ya se murió. El pronóstico de choque séptico es muy grave, con una mortalidad cercana al 100%. Generalmente el choque vasopléjico, les decía, la fase vasodilatada, se asocia a hipotensión. ¿Quién llora? Ah. ¿Eso afuera? Ah. No digas eso, fantasma. El choque vasopléjico se asocia a hipotensión. Se debe a falla de la pared muscular, de los vasos sanguíneos. Y bueno, esa falla de la pared vascular de los vasos sanguíneos genera vasodilatación y pobre respuesta vasopresora. ¿Verdad que sí se escucha medio feo? Bueno, yo espero que sean de dolor. Que sean de dolor. Bueno, entonces muchachos, esto es importante porque ustedes se van a encontrar casos de pacientes que tienen las aminas al tope, y por más que ustedes suben las aminas, que por más que suben, no llores. Ustedes de mal pensados. Ustedes de mal pensados. Que los fantasmas, pues. Yo sí ya había pensado en otra cosa. No. Entonces les decía, el paciente que cae en un choque vasopléjico, esto es importantísimo porque por más que le subamos aminas, son pacientes que ya tienen noradrenalina, dopamina, terlipresina y el paciente no responde. Consideramos que el paciente ya tiene una disfunción de la musculatura vascular porque hubo ya un consumo total de óxido nítrico y el paciente no va a responder a los vasopresores. Puede ser la patología final de diversos padecimientos y choque severo de cualquier causa, el choque séptico. Y bueno, pues aquí hay algunas de las funciones o actividades que se están generando, que se están alterando principalmente.
Todos los sistemas que están interactuando en el caso de un choque séptico, adrenalina, angiotensina, entrada masiva de calcio, activación de sinasas, esto genera finalmente fosforilación de todas las proteínas musculares y genera una vasodilatación. Por otro lado, pues toda esta activación del óxido nítrico nos va a dar también vasodilatación, pero les decía yo que cuando el óxido nítrico, pues ya cuando más bien todos los mecanismos compensadores se consumen, el paciente va a tener una vasodilatación permanente, persistente, y por más que ustedes le hagan, pues no va a ser. De primera instancia una vasoconstricción, finalmente pues una vasodilatación. Me voy a saltar un poquito. Bien. Para el choque séptico, muchachos, es esencial el diagnóstico, manejo oportuno y adecuado del choque séptico. Y yo les decía, es que es imperdonable que ustedes, aún en el nivel que están, no sepan reconocer un choque séptico. Las dos fases del tratamiento de la sepsis grave es estabilizar hemodinámicamente y controlar la infección. ¿Y por qué nos referimos a las fases de tratamiento de sepsis grave y no de choque séptico? Porque lo ideal es que ustedes traten al paciente que tiene sepsis grave para que no evolucione su choque séptico. El hecho de evolucionar hacia el choque séptico le incrementa al paciente la mortalidad hasta el 80%. Entonces, para tratar la sepsis grave, estabilizar hemodinámicamente, yo ya sé que el paciente que tiene sepsis grave puede estar hipotenso y tengo que iniciar mi reanimación con líquidos. Aproximadamente 30 mililitros por kilo, pasarlos en 1 hora, que esto es lo equivalente a pasar 1 litro en 1 hora. Agentes vasoactivos, si es que no me responde a la administración de líquidos, pero muchachos, hago el hincapié de que yo no puedo manejar a un paciente así de grave o con potencial gravedad y decirle a la enfermera, pásale una carga e irme a comer unas tortas afuera del hospital y dejarlo ahí a libre evolución. Tengo que pasar la carga y después de la carga tengo que evaluar si el paciente mejoró o no el estado hemodinámico, es decir, si mejoró la taquicardia, si mejoró la hipotensión. Y si no es así, iniciar el manejo con vasopresores. Quiero que se imaginen en la escena. Tienen al paciente que lo acaban de operar hace una semana, le dejaron una gasa adentro. Ustedes no lo saben, el paciente tampoco. Pero viene con un dolor abdominal, viene con fiebre, trae leucocitosis, tiene taquicardia, tiene taquipnea, se ve mal, se ve amarillo, como decimos, se ve séptico. Y obviamente tiene un foco infeccioso. Este paciente ya cumple criterios para sepsis, pero además está hipotenso. Entonces tiene datos de sepsis grave. ¿Por qué? Porque además de la sepsis ya tiene un dato de hipoperfusión. Si esa sepsis grave, yo sé que tengo que reanimarla primero con líquidos, paso mi carga de 1 litro y evalúo en media hora, 1 hora, lo que haya tardado para pasar, si el paciente mejoró en algo su taquicardia, si mejoró en algo la función de la orina, si mejoró la hipotensión. Y si no, no me puedo esperar. Tengo que iniciar forzosamente manejo de agentes vasoactivos. Y por otro lado, el control de la infección. Antibióticos o control a la fuente, que en este caso que les puse, pues sacarle la gasa que le dejan. Con todo y pinza. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a evaluar pues, un correcto manejo de la sepsis. En el caso de la sepsis, muchachos, híjole, todo puede llevarnos a la muerte. La activación de las interleucinas, de los interferones, la activación de del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo, la activación de las plaquetas, todo puede llevarnos a la muerte en estos casos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, muchachos, tratamiento y diagnóstico. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis, no hay más. Hay que buscar las actualizaciones. Cada 1 o 2 años nos renuevan, existen las actualizaciones de la campaña. Esta campaña tiene como objetivo mejorar el cuidado de los pacientes sépticos, decirte que sí, que no, decirte que cosas son macuarradas, como dar dopamina dosis dopa. Eso es macuarrada, ¿no? Aquí no lo ponen así, pero te dicen no manches tu vida, eso no. Te ayudan a mejorar los criterios de diagnóstico. Entonces esto es de ley que antes de entrar a la residencia lo tienen que leer. Cualquiera que sea tu especialidad,
De ley, leer, aventarte, chutarte las campañas de sobreviviendo a la sepsis y creo que este año ya toca actualización. Si no es que ya salió y yo no me he enterado, porque gracias, me cancelaron mi cuenta de la UNAM. Fase 1, en la fase 1 de cómo se fue desarrollando estas campañas sobreviviendo a la sepsis, primero una declaración de Barcelona, después lineamientos de manejo y después se evaluó el impacto sobre los resultados clínicos. Entonces, lo que quiero decirles es que las guías que generalmente publica Critical Care se han ido actualizando gracias a muchos consensos, pero algo importante es que las guías se evalúan, digamos que todos ustedes son investigadores muy prestigiados, todos evalúan o han hecho estudios sobre sepsis. Alguno de allá dirá, pues yo hice un estudio sobre uso de estatinas y sepsis, la doctora acá hizo su estudio sobre manejo de heparina en sepsis, los de allá manejo hídrico en sepsis. Entonces todos ustedes son expertos en sepsis y todos trajeron sus estudios. Y a mí como miembro honoraria del consejo me toca hacer las guías en base a los resultados que ustedes han otorgado, ¿sí? Todos los estudios clínicos que se han hecho. Entonces estas campañas reúnen lo mejor de lo mejor y de eso mejor nos empiezan a dar indicaciones. Nada más un repaso, recuerden los grados de recomendación. A, apoyado por al menos 2 investigaciones nivel 1. B, apoyado por una investigación nivel 1, o sea, estudios clínicos controlados aleatorizados. C, apoyados en investigaciones de nivel 2. D, apoyado por una investigación nivel 3. Y E, apoyado por niveles 4 o 5 de evidencia, o sea, reporte de casos, opinión de expertos que no tienen mucha validez. Y bueno, grados de evidencia, estudios grandes randomizados con bajo riesgo de falsos positivos. Grado 2, estudios pequeños randomizados, resultados inciertos. Grado 3, yo ya dudaría, ¿no? Un grado 3, estudios no aleatorizados, no randomizados con controles contemporáneos. 4 no aleatorizados, ya que yo ya ni los usaría. Y 5, serie de casos, opiniones de expertos, pues como que yo no usaría ese tipo de evidencia. Bueno, entonces, el uso temprano de la terapia, el tratamiento de choque séptico, nos dice que es un grado B y nos dice que la reanimación del paciente con sepsis grave se debe iniciar lo más pronto posible una vez identificado el síndrome. Le toca el de urgencias, no le toca el de piso. Debe iniciarse lo más pronto posible, muchachos. Durante las primeras 6 horas, o sea, de que entra a que ustedes le hacen todo el diagnóstico, deben pasar 6 horas para que ustedes no solamente lo diagnostiquen, sino que además inicien el tratamiento y obtengan metas. Eso es algo muy difícil. Pero a ti como residente de urgencias, de medicina interna, de cirugía, te toca ver estos pacientes, hasta el pediatra. En 6 horas, tu obligación como médico y tu obligación legal, porque además si algo pasa, más hasta el ginecólogo, tu obligación como médico es que en 6 horas tu paciente tenga lo que tenga. ¿A poco las ginecológicas no hacen sepsis? Sí. Claro que hacen sepsis. Los ortopédicos, ¿a poco no hacen sepsis? No, sí. Más si fueron, no, bueno, no porque sean unos cochinos, sino porque una fractura expuesta es una de las más contaminadas. ¿Harán sepsis o no harán sepsis? Claro. En 6 horas tú estás obligado a obtener como resultado una PVC, presión venosa central, de 8 a 12. Esa es tu meta, de 8 a 12. Una presión arterial media más de 65. Tu paciente debe estar orinando más de 0.5 mililitros kilo hora. Y tu saturación venosa mayor a 70%. ¿Cómo lo vas a lograr? Tu saturación venosa dependerá de tu gasto cardíaco, dependerá de tus niveles de hemoglobina, de tu nivel de hidratación. ¿Cómo lo vas a lograr? Esto es en donde yo digo, pues la terapia intensiva no tiene mayor chiste. Esto lo puede hacer cualquiera, sí lo puede hacer cualquiera. Que lo quiera hacer, pues dependerá. Pero lo que el perito, en caso de una demanda, te va a decir es que tú tenías la obligación, porque esto no dice que lo tenga que hacer el intensivista. Dice que las primeras 6 horas de que se detectó el cuadro. ¿A quién le toca detectarlo? A ti. Tú ya debiste haber
perfundido e hidratado de tal manera a tu paciente que tu presión venosa central ya está en 6/12, que tu orina ya esté más de 0.5 litros kilo hora y que obviamente te va a mejorar la saturación venosa. Al mejorar el estado de hidratación vas a mejorar también la presión arterial media. ¿Qué pasaría si tú, a pesar de estar manejando cristaloides, no mejoras el estado hemodinámico del paciente? ¿Qué tendrías que hacer? Siguiente paso. Aminas, un vasopresor, porque dijimos que por definición este paciente está vasodilatado. Meterle más aminas. ¿Qué pasaría? La doctora le llegó al paciente, es una señora, una chava, que se fue a hacer un legrado allá a la clínica del Padre Amaro. Entonces se infectó y viene séptica. Ella detectó que viene séptica porque trae un flujo que apesta a madres, ¿no? Como dicen, loquios fétidos. Pues, decía un doctor que siempre lo regañaban porque ponía loquios fétidos y no tenía loquios fétidos. Y es que para mí todos los loquios huelen fétidos. Ya, cabrón. Bueno, entonces la doctora dice que tiene un flujo así, ¿qué te gusta? Color achocolatado, así, Nutella, ¿no? Es para evitarles ese tipo de alimentos, muchachos. Está muy mal que coman Nutella. No, tipo Nutella ya sería una fístula rectovaginal, ¿no? Bueno, entonces, pues achocolatado. Y además huele a pescado, ¿no? Bueno, y la paciente trae fiebre, taquicardia, taquipnea, está toda desorientada, le llama al Padre Amaro y ella detecta que hay un foco infeccioso a nivel de útero. Entonces considera cuál sería su diagnóstico. Hasta este momento, sepsis. Después se encuentra que al ya pasarla al área de valoración de urgencias está hipotensa. Está hipotensa y además ya el estado neurológico está como que fluctuando. Eso sería una sepsis grave. Ella iniciaría el tratamiento ¿con qué? Con líquidos. Va a empezar una carga, hidrátenla, cristaloides, conéctenle solución fisiológica y se va a esperar. Pero en ese ínter ella va a tratar de colocar una vía venosa central. ¿Por qué? Porque sabe que uno de los metas es medir presión venosa central. Ahora bien, ¿qué pasaría si la doctora al administrar 500 mililitros de solución fisiológica, su presión venosa central inicial era de 5? No está en meta, ¿están de acuerdo? Pero ella al administrar 500 mililitros solamente, la presión venosa central se le fue hasta 15. En realidad este paciente toleró muy poco el volumen, ¿sí? Toleró muy poco el volumen. Porque con medio litro le subió casi 10 mililitros la presión venosa, 10 milímetros de agua, centímetros de agua, la presión venosa central. Ella tiene que tener mucho cuidado porque siguiente medio litro, ¿hasta cuánto le va a llevar la presión venosa central? Entonces su paciente va a caer en edema agudo pulmonar o falla cardíaca. ¿Qué es lo que tendría ella que hacer? Decir, pues me voy más lento con los líquidos, pero como todavía sigue hipotensa, ¿qué le voy a iniciar? ¿Ven cómo la terapia intensiva es bien fácil? Ya, son intensivistas, chingados. Ya pueden ir a cubrir. Entonces, va a buscar la doctora llevar a cabo sus metas. Si su paciente, a pesar de que ya recuperó volumen, ya recuperó presión, no orina, pues hay que iniciarle a lo mejor un bolo con furosemide para que empiece a forzar el riñón. Pero ojo, aquí es mucho criterio. Estoy luchando por restituirle el volumen, no puedo abusar del diurético porque entonces la voy a empezar a depletar. Entonces estás en una tontería en donde le metes por un lado agua y por otro lado le das algo para sacársela, ¿sale? Abusados, nada más es un chorritito para forzar y seguir adelante. El uso de insulina en el paciente crítico. Nunca le tengan miedo, el paciente debe estar posterior a la estabilización con niveles de glucosa sérica menores a 150. Entre 100, 110 y 150 es la meta. Aunque yo sé que el control óptimo sería menos de 120, se ha visto que el paciente que está séptico puede tener fluctuaciones muy rápidas de su glucosa. Y en estos casos, tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia puede llevarlos a un mal desenlace. ¿Vale?
Bueno, el tratamiento con esteroides. Lo van a ver, híjole, hasta el cansancio, muchachos. El tratamiento con esteroides es una recomendación tipo C. Los corticosteroides intravenosos, el utilizar hidrocortisona 300 miligramos al día por 7 días, dividido en 3 o 4 veces, o en infusión continua, se recomienda en pacientes que tienen choque séptico, los cuales, a pesar de una adecuada reanimación con líquidos, requieran vasopresores para mantener una adecuada presión arterial. El uso de esteroides está perfectamente avalado en el paciente con choque séptico, pero solamente en el paciente con choque séptico. La dosis es hidrocortisona 300 miligramos al día, que ustedes pueden dividir en 3 dosis, o sea 100 cada 8, o manejarlo como una infusión continua, 300 miligramos para 24 horas. De tal manera que se ha visto que el uso de esteroides mejora la probabilidad de un buen desenlace, o sea, mejora su sobrevida. El uso de esteroides sí está indicado, pero solamente en el paciente con choque séptico. Si la paciente o paciente no tiene choque séptico, no se puede utilizar. ¿Vale? También otra recomendación que nos hacen las guías es el uso de la ventilación mecánica, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de SIRA que dijimos que tiene que ser a niveles pulmonares o de volumen bajos y que necesitábamos mantener ciertas presiones a nivel de pulmón? Quizás esto no va tanto de su incumbencia, pero sí quiero que sepan, uno, es mejor intubar con tiempo, aunque tú sepas que pudiera haber un chancecito de que el paciente se recupere, es mejor intubarlo con tiempo y programado a intubarlo de urgencia porque ya tiene paro. 2, si está ventilado, ustedes no cometan el error de separarse del ventilador. Sé que van a llegar a los hospitales y que esto es la ventilación mecánica para ustedes es pues es algo casi nuevo, ¿no? Poco conocido porque difícilmente de internos los dejaban acercarse al ventilador, ¿sí o no? De estudiantes pues ni lo pensaban, ¿no? Así de quítate. Bueno, el ventilador mecánico debe estar vigilado siempre. Pero desgraciadamente no solamente tenemos ventiladores mecánicos en la sala de terapia intensiva, los van a tener en cirugía, en urgencias, los anestesiólogos, ¿vale? Por eso es necesario que se lleven ya el concepto de que la ventilación mecánica con bajos niveles, con bajos volúmenes, 6 mililitros por kilo de peso, y mantener presiones mesetas menores a 30, esos son los parámetros que se tienen que buscar. Cuando entren a la residencia, busquen volúmenes bajos, presión meseta baja. Entonces, esto es una recomendación grado B en pacientes con lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda. La ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos, comparados con tradicionalmente usados, disminuye mortalidad y disminuye el número de días de uso de ventilador. De esto ya hablamos cuando hablamos de SIRA, ¿se acuerdan? Que dijimos que los volúmenes bajos mejoraban la mortalidad. Y yo les hablaba de esta homeostasis. Les decía que generalmente tenemos una cascada inflamatoria y una cascada de coagulación y que teníamos también por otro lado sistemas que disminuyen la inflamación y que disminuyen la formación de trombos o la coagulación. De que estos dos sistemas se mantengan en equilibrio, pues dependerá mucho la evolución del paciente, muchachos. Entonces, se había visto que generalmente en los pacientes con choque séptico, gran parte del porqué, la explicación del porqué, si el problema lo tiene en la tripa, termina afectándose cerebro, pulmones, riñones, hígado, gran parte de la explicación es que estos pacientes hacían microtrombos, trombos microscópicos que iban afectando la circulación de cada uno de estos órganos vitales. Que además había sustancias que ya hablamos como elastasas, proteasas, que afectaban sobre todo a nivel de los alveolos y que empezaban a llevar al paciente a un constante deterioro. Entonces se pensó que una de las posibles soluciones era darle al paciente algo que le desinflamara, pero también darle al paciente algo que lo anticoagulara. Y de ahí nació la idea o la teoría de que se le podía dar un inhibidor de proteína C activada. Pero bueno, finalmente esto se llamó Sigris. Este medicamento existió durante muchos años y se creyó que era la panacea para los pacientes que tenían ya falla orgánica múltiple, apaches por arriba de 25 y datos de disfunción a algún órgano.
De la noche a la mañana los estudios empezaron a realizarse, el medicamento se empezó a utilizar y los estudios arrojaron que finalmente el paciente pues tenía complicaciones como sangrados importantes. Imagínense lo que era para nosotros tener que meter a un paciente, los cirujanos, que son nuestros clientes más acérrimos, ellos nos traían al paciente que acaban de operar por una peritonitis porque les dio flojera meterlo cuando tenía un apéndice nada más inflamada, y después el apéndice se perforó, contaminó, le hizo ahí una cochinada. El paciente entraba a cirugía, a resección de intestino, a lavado de cavidad y después a la terapia por sepsis, por choque séptico. Y nosotros sabíamos que por criterios podemos utilizar este medicamento, pero también sabíamos que lo iba a anticoagular y que el paciente al día siguiente y que este medicamento se utilizaba durante 96 horas seguidas y que al día siguiente el paciente tenía que entrar otra vez al quirófano para hacerle lavado. Entonces era estar ahí vigilando cuántas horas antes, suspenderle el medicamento, que fuera en buenas condiciones, que cuando regresara nuevamente del siguiente lavado se tuviera que reiniciar el medicamento, contar nuevamente cuántas horas le faltaban para completar su esquema, y así nos íbamos, ¿no? O sea, era algo, pues era tedioso, era difícil. A veces los pacientes sangraban mucho a pesar de que se suspendía el medicamento, pero digo, de la noche a la mañana pues ya esta proteína C activada, recombinante, ya salió del mercado. Entonces esto se consideraba que la proteína C activada podría remover microtrombos formados y mantener la permeabilidad. En el caso de la otra cascada, la fase inflamatoria, las citocinas antiinflamatorias, también la proteína C activada se consideraba un antiinflamatorio, inhibía actividades inflamatorias mediadas por trombina, la adhesión de leucocitos al endotelio. Entonces se consideraba que este medicamento pudiera prevenir la generalización de la coagulación y disminuir la inflamación. Bien, y pues finalmente este medicamento, les repito, ya no está. Únicamente para repasar, pues la actividad inflamatoria, interleucina 1, factor necrosis tumoral, como los primeros en aparecer en las cascadas inflamatorias, ¿vale? Y bueno, acuérdense que también la activación plaquetaria para la formación de trombos influye bastante. Me las voy a saltar un poquito porque esto hablamos al principio. Quiero llegar a este estudio. Esto es lo que resume la cascada, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Y quiero que vean dónde ocurre todo el show, todo el merequetengue. Tiene que ser una colaboración constante entre urgencias y la terapia intensiva, yo lo sé. Pero a la llegada de urgencias, el paciente debe contar ya con un diagnóstico temprano de sepsis grave o choque séptico, y iniciarle todo el tratamiento médico posible, buscar foco infeccioso, someterlo a una cirugía si es que fuera necesario, o drenaje de absceso, terapia antimicrobiana temprana, adecuada y apropiada, porque acuérdense que el paciente hay múltiples estudios que nos dicen, si tú eliges el antibiótico tontamente, ya la regaste, ya condenaste al paciente. Tú debes tener la capacidad de entender, una peritonitis, ¿qué le vas a dar? ¿Qué es lo más frecuente? A lo mejor trae colon, yo sospecho que sea de colon. ¿Qué le vas a dar? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué le van a dar? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Gram negativo, sí. Anaerobios. Yo sospecho que se perforó el esófago. ¿Qué le van a dar? A lo mejor gram positivos, anaerobios. Yo sospecho que es el pie que le huele a madres. Algo antiseudomón, o sea, tengo que pensar. Yo no puedo elegir el antibiótico como normalmente lo elegimos. Se ve malito, pues ponle 2. ¿Cuál? Pues no sé, tú ponle 2. Eso es una tontería. Ustedes ya deben ser capaces de elegir el antibiótico de acuerdo a lo que sospechan. Trae una infección de muelas. A lo mejor trae un absceso acá porque trae un absceso periodontal y nos han llegado acá con los abscesos así todos deformados. Entonces deben pensar el tipo de germen, la posibilidad antibiótica. Entonces tratamiento temprano, adecuado, apropiado.
un antibiótico hasta que se encuentre un antibiótico definitivo de acuerdo a los cultivos. A las 24 horas ustedes ya deben tener laboratorios, PCR, procalcitonina, monitoreo de coagulación. 48 horas ya deben haber tomado desde urgencias un cultivo y ya deben tener un preliminar para el monitoreo microbiológico. Finalmente, hasta las 72 horas, o sea, el paciente puede, durante 24 horas, ya puede ingresar a la terapia intensiva y ya podemos iniciar las medidas más estrictas, como el control de la glucosa con insulina. Pero todo el show, toda la reanimación inicial, le toca al de urgencias, ¿eh? Por eso es que siente uno muy feo, que dices tú, se pudo haber salvado. ¿Por qué se pudo haber salvado? Si alguien le hubiera hecho caso, si alguien le hubiera iniciado el tratamiento. Entonces esto no se lo dejen solamente al intensivista. Síntomas: el paciente que llega a urgencias con taquicardia, taquipnea, datos de infección, si el paciente tiene sepsis, hay que valorar la TA, la oxigenación. Si ya hubiera datos de hipoperfusión, recuerden, el paciente está evolucionando hacia sepsis grave. Si a pesar de que el tratamiento con líquidos sigue bajando más la TA, sigue bajando la oxigenación, el paciente está en choque séptico con mucho riesgo de evolucionar a síndrome de disfunción orgánica múltiple. Generalmente cuando el paciente entra a sepsis grave, la puntuación de Apache, ¿se acuerdan de la puntuación de Apache? Que es una clasificación que nos da la severidad. Generalmente ya se eleva hasta los 25 puntos. Hasta la sepsis grave, el manejo era líquidos, pues darle los antibióticos, ventilación no invasiva, vasopresores, ya si no respondiera la TA, ¿sale? Y considerar, en el caso de choque séptico, esteroides. Conclusiones, muchachos. Recientemente, nuevos avances de manejo de sepsis grave, choque séptico, han demostrado mejorar sobrevida en pacientes críticos. Estos recientes, les voy a recomendar otro estudio, el que esté interesado, se llama Nice Sugar, así se llama, estudio Nice Sugar, y es un estudio muy bonito porque de manera muy didáctica les enseña todo lo que mejora en un paciente, nada más con el hecho de tener glucosas normales. Entonces, estos descubrimientos relativamente nuevos incluyen control estricto de glucosa, una terapia temprana dirigida con metas, que son estas metas que ya dijimos que la doctora va a llevar: su saturación, su PVC, su manejo de la oliguria, el uso de esteroides, uso de ventilación corriente con volúmenes bajos, ventilación mecánica, uso de proteínas activadas, pues ya no. Y conocer o reconocer que los lineamientos de la campaña Sobreviviendo a la sepsis son el mejor estándar de cuidado para pacientes con choque séptico y sepsis severa, muchachos. Bueno, creo que es la última. Sí, es la última. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Choque séptico deben estudiarlo todos. Yo no sé si en el examen les pregunten mucho sobre choque séptico. Solo sé que sí tienen que saber. Porque algún día van a atender a un familiar mío en urgencias y les voy a dar de coco si no lo saben hacer. ¿Dudas? De esta y de la otra, ¿eh? ¿Nada? Bueno, entonces, ¿qué quieren que veamos para la siguiente clase en urgencias? No, ¿repaso? O sea, faltan 3. Una es el repaso, el otro es su taller y les falta una. ¿Lo que yo quiera? No, en urgencias.